Pues desde aquí ya se alcanzan a ver los foquitos navideños. Estamos aquí al pie del cañón, a pesar de que es Navidad y que la vamos a pasar muy felices como los de Acapulco, dicen por ahí. Y fíjense que después de grabar la mesa sobre la familia Batres, que estuvo muy interesante, si la pueden ir a ver, véanla, porque pues Alejandro en Vila nos platicó muchas cosas sobre el clan Batres muy interesantes. Pero bueno, surgió una pregunta: ¿dónde está la oposición? El oficialismo hace y deshace y la oposición pues está ahí nomás sentadita viendo. Edgar, ¿cómo estás? Amigas, amigos y conexionistas, gracias por conectar de nuevo con nosotros. Y yo creo que hoy, bueno, no creo, hoy tenemos un programa muy importante porque es un programa que se va a salir de la coyuntura. Vamos a hablar de esta gran falla que hay en esto de que en México se conoce como la oposición, para tratar de entender no solamente sus ausencias, sus faltas, sus errores en temas puntuales, sino en este tema de cultura política, en dónde está esta oposición que parece ser que en México no ha terminado de cuajar. Parece ser que con esta oposición que se tiene, con este régimen que se tiene, con este sistema de partidos que México tiene, al parecer la democracia se ve como francamente amenazada. Y sobre eso vamos a platicar hoy. Gracias, Alejandro, Claudia. Pues ahora sí que, ¿quién quiere comenzar para entender qué es lo que están viendo en esta oposición, para saber si está haciendo su tarea o si tiene capacidad de hacerla? Claudia, si me No, permites, adelante, adelante. muchísimas gracias, Edgar, Armando, muchas gracias. Buenas tardes a las amigas y los amigos de Coleccionistas. A ver, yo empezaría diciendo una cosa. Hoy no tenemos una oposición digna de ser llamada como tal, pero eso no quiere decir que nunca la hubiéramos tenido, ¿eh? A ver, me parece importante sí señalar que la historia de la oposición que existe en el México de 2023 a punto de llegar a 2024 no es la historia de la oposición política en México. Esta es una, vamos, tampoco hemos tenido las mejores oposiciones, pero esta es una auténtica caricatura de lo que sí se logró consolidar en este país. A ver, en este país con muchas deficiencias, con una enorme ausencia de cultura política, desde la ciudadanía y, y, y con pocos políticos profesionales que auténticamente valgan la pena, se construyeron muchas cosas a lo largo de, bueno, algunos dicen 30, otros dicen 40, otros dicen 50 años, pero vamos, el tránsito del México autoritario al México del sistema competitivo de partidos, al México de democracia, eh, democracia joven y con defectos, sí, pero democracia porque finalmente no teníamos la certeza de quién iba a ganar una elección, había competencia, aunque tuviéramos malos candidatos o malos partidos políticos o malos gobernantes, había competencia, se construyeron instituciones que permitieron eso, se construyeron instituciones perfectibles, claro, pero que nos garantizaron los derechos políticos primero y los derechos humanos un poco después. Eh, a ver, creo que negar esa realidad y colocarnos solamente en la posición crítica de es que aquí nunca hemos podido, no, perdón, aquí pudimos. El problema es que hoy no estamos pudiendo. A ver, criticables, sin duda. A ver, son políticos, son seres humanos como nosotros, pero Cárdenas y Muñoz Ledo y Figenia Martínez en algún momento jugaron papeles muy importantes. Lo mismo que Diego Fernández de Ceballos, de quien se pueden decir muchas cosas, y que Carlos Castillo Peraza y Luis Héctor Álvarez. A ver, en México sí teníamos oposiciones, quizá lo que no tenía, quizá lo que teníamos eran oposiciones que se prepararon durante muchos años, algunos desde niños, como Felipe Calderón,
que empezó en la oposición y llegó a ser presidente de la República, para combatir a un sistema de partido de Estado que siempre caracterizamos como el PRI. El PRI es esto. A ver, no era el PRI, era el sistema político completo, que era el de un partido de Estado. Hoy seguimos hablando del estilo priista de hacer política. No es el estilo priista de hacer política, es el estilo autoritario de hacer política. Pero nosotros lo seguimos identificando por una gran falta de cultura política con un partido político que hace muchos años, dejó de ser hegemónico y dominante, incluso cuando reconquistó la presidencia de la República. El PRI de Peña Nieto tiene muy poco que ver con el PRI de Luis Echeverría, muy poco que ver en cuanto a formas y usos. Quizá lo único que compartieron fue que como gobierno, bueno, tenían una proclividad a la corrupción tremenda, pero Sí, sus formas políticas, pero eso es como gobierno, sus formas de hacer política fueron muy diferentes, muy sí, diferentes. sí. Pues, yo empezaría por puntualizar que hoy no tenemos oposición, eso no quiere decir que nunca hayamos tenido oposición. México sí ha tenido oposiciones que han sido capaces de plantarle cara al poder, al gobierno, y de ganarle elecciones, de construir condiciones primero, o de abonar en la construcción de condiciones para ganar elecciones y para propiciar alternancias. Oye, creo que me gusta, lo voy a tomar desde aquí donde lo dejas, Alejandro. Hola, Edgar, Armando. Gracias, amigos de Conexionistas. Me gusta porque este recuento histórico creo que te pone o los pone justo en la reflexión que yo tengo, porque me parece que se ajusta a lo que estoy pensando con esto. O sea, dices que sí había oposición en México y coincido, ¿no? Porque era una oposición que surgió a pesar de las resistencias, digamos, de las circunstancias de un sistema de partido único hegemónico en un país como el nuestro. Y todo se construyó, o sea, incluso esta oposición se construyó en esa lógica del partido único, del partido hegemónico, para una especie de conquistas de los reductos que pudieron ir conquistando, de donde pudieron ir permeando. Y hablabas de dos cosas que me parecen vitales para entender eso, o sea, porque tú decías que históricamente sí se había consolidado. No sé si se había logrado consolidar o se había logrado posicionar dentro de la estructura y las dinámicas del propio partido único en esos pequeños cotos de poder donde se permitía hacer política de oposición. Y me voy a explicar, porque dices, obviamente, y además sí creo que, y suscribo, ¿no? Desde la ciudadanía, con una ausencia, claramente, pues con la cultura política, porque si la tuviéramos, quizá otro gallo nos estaría cantando. Los personajes emblemáticos, incluso a los que acabas de hacer referencia, que totalmente suscribo, que además claramente por eso marcaban su línea, incluso de nuestro gran Tlatoani actualmente, porque como lo que quiere hacer es otra vez revivir al partido hegemónico con todas sus perversiones, sus características de ese momento, quizá el más duro de esos momentos, pues por eso se desmarcaron en su momento Cárdenas, posteriormente el propio Porfirio, que habiendo llegado incluso, bueno, a la Cámara de Diputados fue muy crítico, muy duro desde la propia Cámara. Y Figenia, pues no ha hecho uso de la voz, pero bueno, es un perfil que es muy relevante. Y obviamente la lógica de Diego Fernández de Ceballos, entre comillas, fuera de la política, pero me refiero más bien fuera de la política porque no ocupó un cargo, digamos, de diputado o senador, pero siempre siendo una pieza clave en el panismo tradicional, que ese también ha desaparecido. Entonces, recuperando estas ideas, ¿por qué no hay oposición que haga frente actualmente? Porque la oposición que existe era, si es que podemos decir que existe, ahorita yo digo que es un engendro, porque la oposición tendría que haber sido el partido mayoritario en una posición de oposición, y ese desapareció, porque efectivamente el priismo, que ese priismo que fue partido mayoritario, dejó de existir, no es como tú mismo señalas, ni el de Peña Nieto, ni mucho menos es el de Alito, ¿no? ¿Y qué decir ahora, pues, de todos estos últimos que acaban de volar del nido? Pues Ah, precisamente porque el PRI ya no es lo que es. Digo, no, el PRI ya no es lo que es, pero dejó de ser desde antes, pero más bien el PRI para ellos dejó de servirles para sus caprichos políticos, Así es. ¿no? Ahora, no hay oposición porque el PRI no pudo jugar con las reglas que ellos mismos habían puesto para que jugaran los opositores.
¿no? Es decir, todos los candados que estaban para presentar iniciativas, todos los candados que estaban para bloquear iniciativas, no supieron usarlo, porque quisieron hacer lo mismo y comportarse desde las minorías parlamentarias, como cuando tenían el poder absoluto en la Cámara y en el Senado, o incluso con los gobernadores y en las legislaturas estatales. Pero es demasiado tarde, por eso el reclamo es, en esta pseudoposición, que es un engendro, cuando de repente dices, pues es que se juntaron todos, se juntó pues lo que quedó del PAN con lo que quedó del PRI, ¿no? Porque es el PAN de Marco Cortés. O sea, no es el PAN que venía heredado del que, cuando el que llegó a tener ese histórico debate de Diego Fernández de Ceballos, al que todos los que aquí estamos podemos referirnos una y mil veces, ¿no? Cuando empezamos a creer que podíamos entrar a la democracia, que se podía tener debates de política, que podíamos estar cuestionando las agendas públicas, eso desapareció. Entonces, ese PAN no existe. El PRI de Alito, bueno, pues es una barbaridad que no vale la pena ni siquiera detenernos en el análisis de lo que queda y vamos a ver qué es lo que sale dentro de las pocas cenizas después del 24, ¿no? El PRD, pues lo mismo. Y dentro de esos los chapulineros, porque además, pues como chapulinean de un lado a otro, y yo cerraba, y por eso este bonito, me gustó como diste la intro, Edgar, en que no hay oposición en ese sentido, porque no se atreven a construir una cultura política, porque como todos están cuidando la enorme cola que tienen que le pisa, quieren mantener sus privilegios, entonces no pueden construir una oposición como la que históricamente se había consolidado, es decir, que a pesar de la ausencia de cultura política, se construyera desde la ciudadanía con una agenda que verdaderamente le hiciera frente a ese partido hegemónico o a ese sistema de partido único, de partido de Estado, con una visión unívoca de Estado. Entonces, por eso estamos donde estamos y por eso amanecemos hoy con una fedora, con un fondo naranja, con un mensaje subliminal de que nos deje pensar que nuestro candidato presidencial pues va a ser Dante porque por lo visto ya nadie le compró el estar en la boleta en el 24. No, digo, no sé cuál sea, pero pues es como que si esa es nuestra nota de 8 columnas, esa sumada a la partida de los últimos grandes hijos de los políticos priistas tradicionales, esas 8 columnas del día de hoy, ¿no? Es increíble, ¿no? Entonces, pues eso es lo que tenemos. Y en ese sentido, no tenemos oposición, pero eso no es lo grave. Lo grave no es tener oposición, sino es tener esta pseudo-oposición estridente, lamentándose de lo que está haciendo el presidente cuando no han estado a la altura de poner los límites y de ejercer los pesos y los contrapesos que el ejercicio de la República en la representación que tienen les llamaba a hacerlos. O sea, no estuvieron a la altura del encargo de ser oposición en el uso de pesos y contrapesos que la propia Constitución, con sus límites, con sus resistencias, con nuestra ausencia de cultura política, con todo lo que conocemos que hace la mexicaneidad en la política, tuvieron a su disposición para hacer frente al 18 con la llegada al Poder Ejecutivo Federal de un personaje como Andrés Manuel López Obrador. Y creo que eso sí se los tenemos que reclamar una y mil veces. O sea, a mí me parece aberrante escuchar a Germán Martínez como si fuera alguien ejemplar para estarnos hablando de lo que tenemos que hacer cuando chapulineó de ser una persona cercana a Felipe Calderón, traiciona al panismo calderonista, digamos, para llegar a ser senador por Morena, para ahí desmarcarse de Morena. Y ahora él es nuestro referente. A mí me parece muy lamentable, sinceramente. O sea, eso es a título estrictamente personal, como lo digo, pero creo que sí son muchas cosas de las cuales quizá nos invitaría a la reflexión y por eso como mil veces ha puesto sobre la mesa Edgar. Entonces, ¿dónde va a quedar o dónde nos va a quedar esta construcción de ciudadanía? Lo que pasa es que los partidos políticos tienen cooptado todo, entonces no hay ni un solo espacio para la ciudadanía, ¿no? Ni un espacio. Ahí, Claudia, bueno, déjenme, yo difiero en algunas cosas y quiero poner Sí. algunos acentos. Eh, Porque en esta revisión histórica no es unidimensional. O sea, estos grandes ejemplos y esta formación, o sea, lo que se construye en la historia también se construyeron vicios que hoy los partidos políticos perdieron. Y no son vicios que no enfrentó ni Diego Fernández de Ceballos, ni el clan Cárdenas, ¿no? O sea, todos estos ideólogos mexicanos, yo puedo entender que a lo mejor seguramente habrá, ¿no? Y de entre ellos quizás yo reconozca a personas como el ingeniero Castillo, ¿no? Como Eberto Castillo, pero muy pocos. ¿A qué me refiero? Yo no encuentro un ejemplo claro, contundente, que me quite la hipótesis o que la contrarresta la hipótesis de que en México los partidos siempre han sido o siempre han tenido este ingrediente
de convertirse en el botín, en la sucursal, en la franquicia de la persona o del grupo. Diego Fernández de Ceballos representaba un grupo. Felipe Calderón representaba un grupo. Al interior del PRD, o sea, estas camarillas que llegan y que cooptan, y que en su momento, y ahí puedo considerar esa parte, en la historia de México, se preocuparon por hacer valer la representatividad de sus votantes y a partir de ahí generar una oposición. Este cuento de Cárdenas y de Muñoz Ledo, que sin duda fueron importantísimos en la historia de México, ¿no? Yo no creo, ni estoy convencido, ni conozco a alguien que sea capaz de convencerme que en su motivación para hacer oposición no estuvo el ingrediente de que no les dieron cuotas de poder como un mecanismo motivador. Al carecer casualmente de esas cuotas, entonces sí brincaron, ¿no? Andrés Después se Manuel López volvieron Obrador, demócratas. sí, claro. Claro, Andrés Manuel López Obrador es producto, básicamente, de una decisión en Tabasco cuando al señor no se le dio la candidatura por el PRI, por ¿no? el PRI. Y en ese momento se convierte en este demócrata que, por supuesto, entonces, este ingrediente me parece que es un ingrediente que si bien, y ahí sí reconozco y concedo, fue de alguna manera, tenía contrapesos en esta historia pasada mexicana. Tenía estos contrapesos en donde sí había una disputa por el poder entre los grupos, pero también había temas, pero también empezaba a tener este compromiso para poder construir un Estado-país, sobre todo después de la revolución, en donde teníamos que fijar, o se tenía que fijar el rumbo del país y qué es lo que queremos y lo que se quiso y lo que se ha refrendado. Y ahí, Alejandro, tú has sido muy insistente en eso y coincido totalmente, es en necesitamos un sistema de contrapesos que nos quite este partido hegemónico y que nos ha costado mucho. El problema es que en ese andar, a la clase política y a los partidos, al sistema de partidos y al ciudadano, y es lo que yo toco último, se les olvidó o se nos olvidó que así como y generamos oposición para combatir todo esto, el vicio de hacer de un partido político una oligarquía, un partido de una persona, y ahora como lo estamos viendo en Nuevo León, una plutocracia, porque Nuevo León es lo más cercano a la política, Nuevo León es lo más cercano a una plutocracia que podemos tener en el país, y el ridículo gobernador, este nuevo demagogo, hacia allá va. Entonces se nos olvidó esa parte y hoy yo creo, sumando a lo que ustedes han comentado, que justamente este fracaso tiene que ver con varias cosas, además de lo que ya comentaron. Primero, para mi gusto, yo agregaría lo que ya dijeron. Primero, que asistimos al triunfo del partido franquicia. Hoy las organizaciones políticas, no hoy, sino hoy lo vemos con mucha claridad en todos los partidos. Son los dueños de los partidos y entonces tenemos a los chuchos con lo que queda del PRD que no lo han soltado. Y tenemos este grupo del PRI porque Alito en el PRI no solamente es Alito. Entonces detrás ahí tenemos a los Manlio Fabio Beltrones, a todos estos que están ahí que son como factores de poder impresionante, ¿no? Que no salen en los reflectores, pero siguen teniendo su cuota de franquicia y que manejan. Entonces Alito resulta que quien toma el partido, en este caso el PRI, tendría la capacidad de armar su propio equipo y su propia cuota de poder. Lo mismo pasó en el PAN. En el PAN quizás fue más drástico porque hubo manotazos, ¿no? Desde que Felipe Calderón levanta la mano y entonces rompe con este grupo de Fox. ¿Para qué? Para hacer del PAN su propia franquicia. Entonces, yo creo que esta dinámica que está ahí es una dinámica que no veo que vaya a terminar, y menos ahora cuando tenemos el ejemplo, ¿no? Caricaturesco de personajes como Dante Delgado y Samuel García, en donde lo que se rompe y lo que ya no está es el compromiso del partido político, el que sea, oposición o el que esté en el mandato, con representar los intereses de sus representados y darle cuentas al votante que vota por él. Lo más grave que yo veo es que en este grupo opositor carece de discurso, carece de un liderazgo claro, no tiene identidad. Y es ahí donde, nos guste o no nos guste, ¿no? El presidente y su movimiento, esa parte de esa identidad construida a partir de mentiras, de falsas promesas, de verdades a medias, de una realidad paralela, de lo que ustedes quieran, pero la tiene. Y de mucho El- autoritarismo. sí, señor. No, o sea, No, yo no veo, por ejemplo, yo no creo o no veo, de acuerdo a cómo se toman las decisiones, que el partido de Dante Delgado no sea autoritario.
Ah, no. Claro. ¿no? Es Ni un el ejemplo PRI, ni perfecto el de PAN. A ver, ¿Me explico? Esa es una por característica. supuesto. Entonces, y voy a la última parte, que es la que más me preocupa en este tema de la oposición. En este cuento de la democracia que nos hemos contado, ¿no? Y ahora la democracia neoliberal, porque veo que se junta con esta corriente de pensamiento, entonces es muy curioso ver cómo la parte conservadora y se junta con lo más, digamos, lo más recalcitrante del mundo neoliberal, en donde el respeto pues a los activos que tengo es lo más importante y por lo tanto, pues entonces me comporto como tal. En este cuento de la democracia se equivocan todos menos el ciudadano. Entonces, o sea, los partidos pueden fallar, el presidente puede fallar, las instituciones pueden fallar, pero el ciudadano no falla. El ciudadano es sacrosanto y no falla. Entonces, este asunto de delegar responsabilidad hacia arriba y decir, pues no, yo creo que en este tema de la oposición hay un peso muy importante de una ciudadanía que falló y que puede fallar. Y hemos hablado del voto de los jóvenes y entonces los jóvenes, al final de cuentas yo veo este miedo porque hay la corrección política y la simulación es tal que entonces querer poner los puntos sobre las IES es como muy complicado porque le voy a quedar mal a una ciudadanía. Estuve viendo las últimas reacciones después de que vi el programa que ustedes grabaron con la familia Batres para tratar de desmenuzar lo que estaba pasando. Revisé noticias de cómo ahora ciertos priistas se salían y no apoyaban a Xochitl y entonces vi estas, digamos, argumentos que ponían personajes como este priista del Estado de México que fue presidente del PRI o no me acuerdo de su nombre, Erubiel. Rubiel Ávila. Ávila. Bueno, Rubiel Ávila. o sea, en un show, no, otra vez, de no me importa lo que piensen, yo tengo capacidad de desdecirme porque pues si me equivoco no pasa nada. Nadie le exige cuentas. No creía que Claudia Sheinbaum fuera buena candidata y ahora resulta que es la aliada y sale con este argumento de que porque somos de la UNAM es una burla lo que hay, pero no hay nadie, o sea, el sistema de contrapesos a los partidos que debería de construir la ciudadanía, no hay nadie que le diga no te vas a burlar de nosotros si se suman. Entonces, ¿qué quiero decir en resumen? Históricamente no hemos resuelto muchas cosas. Pero al no resolverlas, se abre la puerta para que otras crezcan como cáncer. Y yo creo que hoy estamos viendo lo peor de la política mexicana, en donde este regreso inercial, olvidemos del prismo, a este autoritarismo, digamos, de lo que se convierte en una fuerza centrípeta que está jalando la política mexicana porque, para mi gusto, el gran problema es que los partidos, la estructura de partidos renunció desde hace Sí. muchos años a educar a los ciudadanos mexicanos, a decirles de qué se trata, dónde están los ideales, qué es lo que hay que pelear, qué es lo que no hay que pelear, a esta discusión pública fuera de la coyuntura que quizás en algún momento la hubo y que hoy yo no veo que la vaya a haber. Entonces, yo creo que estamos metidos en una trampa, o México está metido en una trampa muy importante y Estados Unidos ahí viene. Curiosamente, yo creo que aquí Estados Unidos va siguiendo estas pistas de la política mexicana para instalar, digamos, autócratas. Ok. Y me parece que es bien peligroso. La pregunta que yo les quiero decir es, ¿nos imaginamos algo distinto que sea factible A ver, en el siguiente Decía, periodo? Pues es que tuiteaba uno de nuestros colaboradores, Fernando Pescador, que a estas alturas solo falta que Peña Nieto se suscriba al partido oficial, ¿no? Pero pues parece ser que es lo que llamaste la fuerza centrípeta que está arrastrando todos hacia allá. Pero bueno, ibas a comentar tú, Alejandro. a ver, yo creo que sí puede haber algo distinto, no en el corto plazo. Sí, definitivamente no en el corto plazo. Me parece que esta caricatura de oposición que hoy tenemos, a diferencia, y hay que decirlo, eh, no en abono de ellos, pero hay que decirlo, a diferencia de las oposiciones de los años 60, 70, particularmente de los años 80 y 90, eh, se encontró con un gobierno autoritario, mucho más Ujú. autoritario de lo que fue el gobierno de Miguel de la Madrid, Sí, sí, sí. de lo que fue el gobierno de Carlos Salinas, y de lo que fue el Sí. gobierno de Ernesto Zedillo. Y no es que no hayan sido autoritarios, pero fueron gobiernos que le dieron espacio a la oposición, que le dieron respiro, que le concedieron reformas. Bueno,
voy a decir, a lo mejor es un exceso, creo que el de Zedillo no fue autoritario, porque incluso las reformas que permiten la alternancia las vota solo el PRI, porque para la oposición era un pecado votar junto con el PRI. La reforma que Sí, hace que nazca el COFIPE, eh, y luego en la Constitución, y luego la que aprueba ya la ley de partidos, que era el COFIPE en ese tiempo, las votan solo los legisladores del PRI. La oposición no quiso votar a favor de las reformas con las que después, a partir del 97, empezó la conquista del poder, empezó la muy alternancia bien. mexicana. Pero a ver, creo que si hay alternativa, no es en el corto plazo. Eh, Me parece que lo que hoy nos estorba, porque coincido con Edgar, los partidos renunciaron no solo a educar a la sociedad, a representar a la sociedad. Por Están supuesto, representando sus intereses por y supuesto. no los de sus votantes. Ujú. ¿Sí? Y por supuesto, Magnífico. a educar a la sociedad. Lo que nos está estorbando son estos partidos, todos, ¿eh? La De oposición acuerdo. y Morena, que está reproduciendo la forma de hacer política del autoritarismo. Vamos, la Lo que pasa es que democracia no es que todos se agarren de la mano y todos se respeten. No, 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 por supuesto No, no, que no, pero eh, y todos los partidos en el mundo tienen una vena autoritaria. Y quien llega al poder quiere permanecer en él la mayor cantidad de tiempo posible y con los mayores claro, niveles de poder posibles. Eh, para eso sirven los contrapesos. Exacto. Creo que lo que muy bien. tendríamos que cuidar y tratar de rescatar son los contrapesos. Me parece, y yo con esto concluyo, lo que nos está estorbando son estos partidos políticos de hoy, esta clase política de hoy. No es que la de antes fuera mucho mejor, pero sí resultó más responsable, con muchos defectos y también con Claro, figuras autoritarias y de gran tatuani, más responsable y más visionaria que esto que estamos viendo hoy, tanto en Morena, el partido en el poder, como pues en estos clubes de Toby ridículos en los que se han convertido el PAN, claro. el PRI de Alito. Bueno, para que el PRI de Alito haga ver grande al PRI de Peña Nieto, Imagínate. de ese tamaño. Y por supuesto, Movimiento Ciudadano con el señor Dante Delgado, el, el, Muchas gracias, el alumno Alejandro. más adelantado de Fernando Gutiérrez Barrios, un demócrata. Per- Sí. perfecto, Alejandro. Muchas gracias. Claudia, rápidamente para finiquitar este tema. Pues es que rápidamente yo te diría, o sea, escuchando lo que dice Edgar, lo que pasa es que estamos años luz de eso. O sea, al final del día, con un partido autoritario sucedido por un intento de democracia, por nada más por la alternancia en el poder, porque fue lo único, Así porque no es. se construyó ciudadanía, no se construyó nada más que eso con ciertas instituciones justo para en teoría garantizar esa alternancia democrática que no se ha consolidado en estos 30 años, estamos de vuelta en donde estábamos a la salida, es decir, con un partido autoritario con todos los vicios de todos los lados. Entonces, claramente, ¿cómo construye ciudadanía con ningún incentivo para la construcción de la ciudadanía y con el monopolio del ejercicio del poder público en los partidos políticos con la podredumbre que ellos tienen? Es sumamente complicado. Y además, con un incentivo perverso de cara al 24, porque con todo lo que estamos diciendo y con todo lo que está diciendo, lo único que va a pasar, y así está ya anunciado, me parece de manera muy perversa, es que ahí viene otra vez una reforma político-electoral, una reforma en el Poder Judicial Federal, entonces va a haber despido de los ministros de la Corte, despido de los magistrados electorales. No estoy defendiendo su ejercicio necesariamente, nada más es que es un incentivo perverso para justificar lo que ya venían planeando. Y entonces vamos a estar, diría yo, peor que como estamos, porque no logramos echar a andar este balance de instituciones, contrapesos, pesos, etcétera, en una incipiente construcción democrática, con pues un sueño, una cosa muy de entelequia de vamos, todo lo vamos a ciudadanizar, vamos a escuchar al pueblo, todo lo que en el diagnóstico está bien, que va a ser la cara de aquí al 24, pero está anunciadísimo. Nada más basta escuchar a 2 o 3 de los voceros integrantes del proyecto de Claudia Sheinbaum para tener clarísimo que incluso este tema de la reforma electoral, que ahorita que te escuchaba, Edgar, me preocupa muchísimo, no porque no haga falta, porque lo hemos platicado de sobra aquí,
pero pues estamos viendo lo que está pasando al interior del INE, no hay secretario ejecutivo y las elecciones están en 3-2-1. Entonces a mí me preocupa mucho, lejos de pensar en que podemos construir ciudadanía, porque sí, o sea, está muy fácil, podemos criticar el voto joven. ¿Hubo algún ente carismático que convenció por alguna razón que volaran o que tomaran este rumbo, que no cumplió, evidentemente, la palabra, porque nunca cumplen estos políticos, por lo menos mexicanos? Quizá en otros países igual suceda, a lo mejor es la lógica y sea la excepción quienes cumplen estas promesas, pero me parece que hacia ahí tendríamos que apostarle. Pero ¿cómo construimos ciudadanía sin espacios para que la ciudadanía sea escuchada y representada? Para terminar, y no voy a tardar, lo prometo, Armando, a esta conversación yo creo que cerraríamos con una cosa que pudiera ocurrir, es justamente salirse de la coyuntura y abrir estos espacios de reflexión, porque si a alguien le conviene que las críticas, ¿no?, se concentren en las personas, en los alitos, esto no lava la cara de los partidos, del sistema de partidos que ya no funciona en México, no así. Y entonces es conveniente porque lo único que vamos a hacer es como los dientes de tiburón, ¿no? El que está hasta adelante se rompe, pero tenemos una fila por lo menos de 7 personeros detrás que lo van a sustituir haciendo exactamente lo mismo. No son las personas, lo que ya no funciona es este sistema de partidos que se llenó de vicios, ¿no? Y que con todas las virtudes de esta democracia, ¿no?, estos mismos vicios están creciendo mucho más y pueden sofocar esta democracia incipiente, ¿no?, que tenemos ahí. Y entonces, por lo pronto, ¿qué habría que hacer? Pues no evitar, porque no se puede evitar, ¿no? Parece ser que la oposición está hoy, ¿no?, armada y definida por criticar a una sola persona, ¿no? Entonces, si eres de un movimiento, si eres de un partido, pues hay que criticarles, ¿no? Abrir esta conversación es para exhibir, tener algo más. Ese es el sistema de partidos, lo que no funciona. Hay que voltearlos a ver. Y es esta relación del sistema de partidos con la ciudadanía en lo que se puede aportar. Pero bueno, terminé, Armando, perdón. Magnífico, pues muchas gracias. Creo yo que es un tema que va a dar para mucho y sobre todo, pues seguir con esto, ¿no? Yo creo que el tema de la cultura política es muy importante y es lo que nosotros necesitamos, pues, hacer desde esta pequeña trinchera que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, pues agradecerle a Claudia Aguilar por su participación Muchas gracias, Armando. Me encuentran en X en @caguilarbarroso. y también a Alejandro en Vila Fisher. Muchas gracias, Alejandro. Mando Edgar, muchas gracias. Claudia, muchas gracias. Y me encuentran en @envilafisher. Y nosotros como conexionistas nos encuentran en X, en Twitter, lo que era antes Twitter, nos encuentran como Conexionistas MX, también en Facebook, nos llamamos Conexionistas México, tanto en YouTube como en Spotify, y en Telegram tenemos nuestro canal que se llama Conexionistas así a secas. La música es de Alejandro Saborita, ahí lo encuentran en YouTube, y el diseño es de Sofía Reynoso, ahí la encuentran en X y en Facebook. Muchas gracias, nosotros somos Conexionistas. ¿Te pareció interesante este video? ¿Quieres ver y escuchar más contenido de este tipo? Conviértete en un patrocinador de Conexionistas. Visita nuestro Patreon y escoge la manera en que tú puedes ayudarnos a seguir creando contenido de calidad. Encontrarás la liga en la descripción de este video. No lo olvides, con tu patrocinio puedes ayudarnos a realizar más contenido de calidad, contenido de Conexionistas.